Muy buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil 1. Para esta semana, pues vamos a ver lo que es, perdón, el título lo coloqué mal. Estaba dándome cuenta ahorita, pero son los medios de impugnación. Entonces, para esta semana, semana número 15, el tema, pues aquí lo tengo erróneo, es medios de impugnación en el proceso civil. Entonces, el objetivo de la clase que ustedes como estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre los medios de impugnación en el proceso civil, sobre qué resoluciones proceden los medios de impugnación. Tenemos también que reconocer en qué casos de procedencia aplica cada uno de los medios de impugnación, así como qué es la aclaración, la ampliación, la revocatoria, la reposición, la apelación, la nulidad y la casación como parte final del proceso ordinario y el plazo que se tiene para interponer cada uno de los recursos. Entonces, necesito que por favor me manden asistencia al correo institucional, por favor, y si me la pudieran enviar ya en estos momentos, si no al final de la clase, los que pudieran, por favor. Entonces, vamos a empezar los medios de impugnación de las resoluciones judiciales. Está regulado en el libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil y están regulados en los artículos del 596 al 635 del Código. Y los que menciona el Código, para que ustedes se vayan familiarizando, podemos hablar de la aclaración, tenemos que hablar de la ampliación, la revocatoria, la reposición, apelación, nulidad y casación. ¿Y qué son los medios de impugnación? Generalmente podemos decir que un medio de impugnación es un mecanismo que utilizamos los abogados para poder cambiar lo que dice una resolución judicial, ya sea porque no nos favorezca. Claro que tiene que estar en ley. Si nos vamos a un poquito de historia, podemos recordar, o los que hemos leído, pues nos hemos dado cuenta que en la antigüedad, pues era el rey el que gobernaba, era el rey el que emitía los decretos, el que emitía todas las órdenes, pero como los reinos fueron creciendo, el rey fue delegando funciones a varias personas y ellos eran los que dictaban los decretos en nombre del rey. Sin embargo, pues todas las personas, por así decirlo, el pueblo, pues no estaba de acuerdo con esas resoluciones que emitían esas personas y acudían con el rey para que el rey pues volviera a considerarlas, si las modificaba o hacía cualquier otro tipo de resolución en cuanto a los decretos que emitía. Entonces, podemos decir que los medios de impugnación, pues así fue como nacieron. Quiere decir que lo que nosotros utilizamos son mecanismos, son procedimientos que vienen a cambiar o que vamos nosotros a solicitarle al órgano jurisdiccional que entre a considerar una resolución judicial o que la cambie o que la modifique. Entonces, como ya habíamos platicado, estos son los medios de aclaración, los medios de impugnación, los que ustedes tienen en pantalla, y en el proceso civil no se pueden modificar no hay otros medios de impugnación más que los que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las resoluciones judiciales. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Ya me mandaron algunos compañeros su
asistencia el día de hoy. Y tenemos a la compañera Helen Mariela Zacarías. Entonces, Helen, usted me podría preguntar, es de la sede central 000. ¿Me puede indicar cuáles son las resoluciones judiciales que emiten los órganos jurisdiccionales? Están en la ley del organismo judicial. Entonces, si puede escribir al chat, ya sea en Telegram o en WhatsApp, nos puede decir cuáles son las resoluciones judiciales que existen de acuerdo a la ley del organismo judicial. Entonces, esperemos que nos conteste y me pone ahí en el chat, soy Helen, ¿verdad? Y así pues vamos participando un poquito en la clase, en la medida que se pueda. El compañero Roberto Aguja de Villanueva también podría ayudar a la compañera y me pone ahí en el chat, soy Roberto, ¿verdad? Me mandan asistencia, pues supongo que están ahí en clase, ¿verdad? Entonces, si pudieran ustedes contestarme cuáles son las clases de resoluciones que se pueden dar, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Cuáles son las resoluciones según la ley del organismo judicial? Las resoluciones, pues tenemos tres clases de resoluciones de acuerdo a la ley del organismo judicial. Entonces, usted pudiera mencionar cuáles son esas clases de resoluciones que nos indican. Bueno, dejemos 5 segundos más y de ahí pues cualquiera de los que están presentes me pueden contestar la pregunta. Entonces vamos a regresar. Resoluciones judiciales, pues la clasificación según la ley del organismo judicial, pues tenemos los decretos, autos y sentencias. Aquí ya me habían contestado la pregunta, entonces estamos bien, ¿verdad? Entonces, decretos que son resoluciones de mero trámite o son determinaciones de trámite. Tenemos los autos que deciden materia que no es de simple trámite. Ya habíamos platicado en alguna ocasión que los autos pues ponen fin a asuntos que no es el asunto principal. Lo que nos dice la ley del organismo judicial es que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Sentencia. ¿Qué deciden el asunto principal después de agotados? Sean designadas como tales por la ley. Miren, entonces aquí les coloqué un esquema para que ustedes pues se vayan familiarizando con los medios de impugnación. Recordemos, los medios de impugnación son estos: aclaración, ampliación, revocatoria, reposición, apelación y nulidad. Pero no todos los medios de impugnación caben o son procedentes contra todas las resoluciones. Por eso les coloqué este esquema para que ustedes se vayan familiarizando. Por ejemplo, en los decretos, tenemos que identificar qué es un decreto, ¿verdad? Entonces sabemos que son resoluciones de mero trámite, pero por eso les aconsejaba yo que tuvieran si pudieran conseguir un expediente, estarlo leyendo, porque donde hay problema es en identificar lo que es un auto y lo que es un decreto.
Sin embargo, en el decreto, la única o el único medio de impugnación que cabe es la revocatoria, y por eso se los coloqué aquí. Ahora bien, sobre los autos, cabe la aclaración, la ampliación, apelación y nulidad, pero vamos a ver qué clase de autos, no sobre cualquier clase de autos. Y tenemos también lo que son las sentencias. Aquí cabe la aclaración, la ampliación y la apelación. Y después vienen las sentencias de segunda instancia que podemos ver que cabe la casación. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que ustedes quisieran hacer al chat? Todavía pues veo que no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, continuemos. Y vamos a empezar con el primero, que es la aclaración. Entonces, por favor, con su código vamos a ver el artículo 596. Libro sexto, impugnación de las resoluciones judiciales. Les voy a ir platicando poco a poco y después vamos a entrar a leer las diapositivas. En el artículo 596 nos regula prácticamente lo que es la aclaración y la ampliación. Pero tenemos que hacer la salvedad que son recursos totalmente distintos. Claro que es el único recurso donde se puede, son los dos únicos recursos, aclaración y ampliación, que se pueden interponer en el mismo memorial. Claro que si procede la aclaración y si procede la ampliación. Si solo procede la aclaración, pues iría en su memorial, solo procedo a interponer recurso de aclaración en contra de, ¿verdad? Si solo cabe el recurso de ampliación, pues vamos a colocar en nuestro memorial, comparezco a interponer recurso de ampliación en contra de, ¿verdad? Entonces, vamos a diferenciarlos. Ya ahorita que tenemos, sabemos que son dos recursos totalmente distintos, pero prácticamente están regulados en los mismos artículos. Vamos a leer el artículo 596, que es el que tenemos en pantalla. Podemos decir, cuando los términos de un auto o de una sentencia sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Y hasta ese punto, si nosotros leemos todo el artículo, podemos ver que la otra parte de ese párrafo pertenece al recurso de ampliación. Entonces, hasta el punto es la procedencia del recurso de aclaración. También a veces me preguntan, mire, ¿cuál es la diferencia entre un remedio y un recurso? Pues la clasificación prácticamente es doctrinaria, porque en la ley en el Código Procesal Civil y Mercantil nos indica claramente en el libro sexto, impugnación de las resoluciones judiciales. Pero en la doctrina, cuando se refiere a recursos, son todos aquellos que se interponen y se resuelven en la misma instancia. ¿Qué quiere decir? La aclaración yo la presento. Si el proceso lo llevo en el juzgado de primera instancia, lo presento en primera instancia y lo resuelve el juez de primera instancia. Lo mismo la ampliación, lo mismo la aclaración, lo mismo la reposición, la revocatoria. Y por eso es que son tomados como remedios. Ahora bien, recursos son los que conoce una instancia superior. Eso nos dice la doctrina, pero realmente no hay una clasificación legal de qué es un recurso y qué es un remedio. Entonces, cuando los términos de un auto o una sentencia, tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son las resoluciones sobre los que cabe la aclaración? Es ya sea aquí un auto o una sentencia. Por eso se los coloqué aquí. Auto.
aclaración, ampliación, sentencia, aclaración y ampliación. Entonces dice, cuando los términos de un auto, sea esa resolución o una sentencia, sean oscuros, ¿qué quiere decir? Que no se entiendan, ¿verdad? Eso quiere decir que sean oscuros. Entonces, que no esté claro, por ejemplo, el nombre a la hora de dictar sentencia, el nombre de una de las partes, que puede que esté cambiado, o puede que en toda la sentencia diga un nombre y al final pues lo equivoquen y coloquen otro nombre o algo así. Entonces realmente pues no está claro eso, ¿verdad? Está oscuro. ¿Qué será lo que quiso decir el juez? ¿Qué será que se está refiriendo a la persona X, se está refiriendo a la persona Y? Entonces lo que podemos pedir es que se aclare ya sea ese auto o ya sea esa sentencia. Cuando los términos de un auto o una sentencia sean ambiguos, quiere decir que no se entiendan o que tengan la ambigüedad, pues que tenga dos sentidos distintos. Prácticamente, pues yo nunca he visto una sentencia o un auto que sea ambiguo. Cuando hablamos de contradictorio, puede decir que él mismo se contradiga. Por ejemplo, declaran sin lugar la demanda, ¿verdad? La parte demandante presenta su demanda, o un recurso o un incidente, porque puede ser un auto. El juez la declara sin lugar, pero sin embargo lo condena al pago de costas. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo hubiera declarado con lugar, hubiera absuelto a la otra parte, ¿verdad? Entonces declara sin lugar la demanda, pero condena al demandado al pago de costas. Ahí se está contradiciendo, ¿verdad? O que declare con lugar la demanda presentada por el demandante, la declare sin lugar, y de todas maneras el demandado tenga que pagar daños y perjuicios o costas procesales. Entonces ahí hay un término que se contradice. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que nos aclare ese auto o esa sentencia. Aquí les coloqué en negría, no es excluyente con apelación y casación, pero se debe de interponer primero, 597, segundo párrafo. Miren pues, cuando viene una sentencia y nosotros pues los términos de la sentencia pues no nos favorecen y nosotros necesitamos apelar, pero esa misma sentencia o ese mismo auto también tiene pasajes oscuros, ambiguos o contradictorios, podemos interponer la aclaración y cuando se resuelva la aclaración podemos interponer la apelación, pero se debe de interponer en ese orden. No se puede interponer primero apelación y después de que la resuelvan, aclaración. Lo que tenemos que hacer, aquí dice que un recurso no es excluyente del otro. Entonces, la aclaración y la ampliación se pueden interponer contra una sentencia, ya sea de primera instancia o de segunda instancia. Y si necesitamos interponer la apelación, pues la tenemos que interponer después. Leamos el 597, segundo párrafo. Pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se dará audiencia a la otra parte por 2 días y por su contestación o sin ella se resolverá lo que proceda. Miren pues, en estos casos el término para interponer apelación o casación del auto o de la sentencia corre desde la última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o ampliación pedida o bien en que los resuelva. ¿Qué quiere decir eso?
que si ustedes quieren interponer apelación y casación contra una sentencia, el término no va a correr desde que sea notificada, porque ustedes presentaron una aclaración. No sé si me entienden ahí. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es, se los vuelvo a repetir, interponer primero la aclaración o la ampliación y después el recurso de apelación o de casación. Pero ahorita lo que nos interesa es la aclaración, ¿verdad? Porque si no procede, nos vamos de una vez a la apelación. Entonces, esto es lo que tienen que tener claro, ¿verdad? Identificar un auto o una sentencia. Aquí en negrita también se puede interponer juntamente con el recurso de ampliación. ¿Qué quiere decir? Que no es excluyente un recurso del otro recurso. El trámite de la aclaración. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque después de la notificación del auto o la sentencia que tenga términos oscuros, ambiguos o contradictorios, tenemos 48 horas para presentar el medio de impugnación. Pero ¿cómo vamos a contar? Esto es muy importante. ¿Cómo vamos a contar ese plazo en horas? El artículo 46 de la ley del organismo judicial, y espero que todos tengan su ley del organismo judicial para que podamos leer, ¿verdad? Dice, horas. El plazo establecido o fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o de fijado para su inicio. Este es el término general. Ahora bien, en el siguiente párrafo tenemos que tener claro, miren pues, si se tratare de la interposición de un recurso, en este caso estamos interponiendo un recurso, que se debe de interponer en horas. Por eso, si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Miren, pues, si a ustedes les notifican la sentencia el día lunes a las 2 de la tarde, ustedes no van a contar las horas desde las 2 de la tarde, como generalmente se hace, ¿verdad? Que empiezan a contar las 48 horas, 2 de la tarde, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y nos vamos hasta contar las 48 horas. La ley del organismo judicial nos dice en el artículo 46, segundo párrafo, que cuando se trata de un recurso, se empieza a contar desde el día laboral siguiente. Si me notificaron lunes a las 2 de la tarde, el plazo lo empezamos a contar desde martes a las 8 de la mañana, cuando ya está abierto el tribunal. Y ahí empezamos a contar 8, 9, 10, 11, las 48 horas, que prácticamente pues terminarían a las 7:59 del día miércoles. Pero como a esa hora no está abierto el tribunal, de todas maneras correría hasta las 3:30 del día miércoles. No sé si me entienden ahí, pues lástima que no puedo yo escribir así como en un pizarrón para ponerles bien claro esto de cómo se debe de contar. Mire, les voy a poner algunos ejemplos y si ustedes sienten que no está claro, pues me pueden escribir, ¿verdad? Porque realmente yo siento que no está tan claro, ¿verdad? O permitan, es que no tenía volumen para ver si me pregunta aquí
Si notificaron la sentencia el día viernes a las 3 de la tarde, entonces sería el día hábil siguiente, que es el día lunes a las 8 a.m. Sí, entonces el día lunes usted empieza a contar sus 48 horas, ¿verdad? Entonces 8 a 9, a 10, a 11, a 12, pasa casi todo el día lunes, el día martes, y vencerían en el día, vamos a ver, lunes, martes, el día miércoles a las 7:59. Pero recordemos que ustedes no pueden presentar en un juzgado civil después de las 3:30. Entonces prácticamente pues serían 2 días, ¿verdad? Lunes y martes. Ustedes martes a las 3:30 tendrían que presentar su recurso de aclaración. No sé si estamos bien ahí. Miren, el número de DPI me pregunta el compañero, no coincide y la edad, la profesión u oficio. Miren, el ejemplo a que se refiere quiere decir, ustedes presentaron su demanda con todos los datos establecidos y bien. La persona que contestó la demanda bien y así se fue todo el proceso. En la sentencia, el juez o el secretario o el que la redacte por cuestiones de rapidez o de mucho trabajo se equivocó y puso un dato malo. Entonces quiere decir que esa sentencia no está clara, ¿verdad? Entonces tiene pasajes oscuros y podemos pedir que se aclare esa sentencia. ¿Cuál es el objeto? Que cuando esa sentencia vaya a ser ejecutoriada, nosotros podamos establecer que es contra la persona que se llevó el proceso. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que se equivocan bastante con el Paredes con S y Paredes con Z. Puede que lleven un proceso en contra mía, ¿verdad? Y que el demandante pues haya colocado bien mi nombre, Rudy Alejandro Paredes, y el demandado pues bien, ¿verdad? Y así nos llevamos todo el proceso. Pero a la hora de dictar sentencia, el juez se equivocó y declaro con lugar la demanda y en cuanto a la sentencia y considerando y resuelve y todo lo que lleva una sentencia, coloca que el señor Rudy Alejandro Paredes con Z debe de cumplir y pagar cierta cantidad de dinero. Las sentencias pues hay que ejecutoriarlas, ¿verdad? Hay que llevar un proceso de ejecución para poder ser ejecutoriadas. Y a la hora de ejecutoriar esa sentencia aparece Rudy Alejandro Paredes con Z. Prácticamente pues se puede decir que es otra persona, que esa sentencia no se puede ejecutoriar o en sí un montón de obstáculos que se le pueden poner. Entonces, cuando nosotros leamos una sentencia y miramos que hay errores o que hay contradicciones, pues podemos pedir que se aclaren y eso lo hacemos mediante un medio de impugnación. ¿Y cuál es el idóneo? El recurso de aclaración. ¿Cómo lo vamos a interponer? 48 horas para interposición. La ley del organismo judicial nos dice que como se trata de un recurso, se empieza a contar desde el día siguiente a la primera hora laboral, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a contar desde ahí nuestras 48 horas. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, continuemos en el 596. La aclaración y la ampliación deberán pedirse dentro de 48 horas de notificado el auto o la sentencia. Trámite y resolución 597. Pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se dará audiencia a la otra parte por 2 días. Aquí, ¿ven? Entonces, interponen ustedes su recurso y se le dará audiencia por 2 días a la otra parte, ¿verdad? Para que se oponga.
y con su contestación o sin ella se resolverá lo que proceda. Entonces, ¿cuál es el plazo para resolver los autos o las sentencias o lo que sea? Entonces, ahí está regulado en la ley del organismo judicial. En estos casos, el término para interponer apelación o casación del auto o de la sentencia corre desde la última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o ampliación pedida o bien el que los resuelva, lo que ya habíamos platicado anteriormente. Miremos si tienen algunas. ¿Qué pasa si en un memorial se equivocan de escribir el nombre del demandado? Sé que se puede testar. Sí pueden testarlo, media vez no lo hayan presentado, pero si ya lo presentaron y le dieron trámite y notificaron, pues la otra parte va a interponer una excepción previa de falta de personalidad porque no es la persona correcta a la que están demandando, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, antes de presentarlo, todavía ahí en el juzgado puede usted testar el memorial, hacer el testado correspondiente y de ahí lo presenta. Pero si no se dio cuenta, pues esa es la consecuencia, que presenten una excepción previa de falta de personalidad. Entonces, continuamos con la ampliación. Siempre está regulado en el artículo 596 y 597. Yo los quise separar porque son recursos totalmente distintos. Y como se los dije al principio, sin embargo, ¿verdad? Son los únicos dos recursos que se pueden presentar en un mismo memorial, que ustedes pueden colocar, señor juez, procedo o comparezco a interponer recurso de aclaración y ampliación. Y claro que en el apartado del expongo se tienen que referir ustedes al por qué piden aclaración y por qué piden ampliación. Entonces, si procede, pues se los van a otorgar, ¿verdad? Entonces, en el artículo 596, procedencia, cuando los términos de un auto, perdón, cuando los ampliación, procedencia, vamos del punto hacia el final del párrafo. Si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que versar el proceso, podrá solicitarse la ampliación. El trámite prácticamente es el mismo, ¿verdad? 48 horas y ustedes recuerdan cómo se empieza a contar el plazo. 2 días de audiencia a la otra parte y el juez resuelve. Pero, ¿a qué se refiere la ampliación? Miren, si hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que versare el proceso, podrá solicitarse la ampliación. Miren, pues, recordemos siempre que hay un principio, ¿verdad? Donde dice que no se debe de resolver más de lo pedido y que la demanda debe de ser congruente con la sentencia. Pues este principio prácticamente yo ya se los dije cuál es, ¿verdad? Entonces, pero se los vuelvo a preguntar así generalmente, ¿cuál es el principio que nos indica que la demanda, miren, y se los estoy diciendo de una vez, la demanda, o perdón, la sentencia debe de ser congruente con lo que se está solicitando en la demanda? No se puede resolver de más y no se puede resolver de menos, ¿verdad? Porque sería una sentencia ultrapetit o intrapetit, ¿verdad? Porque están resolviendo de más o están resolviendo de menos. En estos casos procede el recurso de ampliación. Si volvemos a leer el artículo para que ustedes no se les olvide, si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre que versar el proceso, podrá solicitarse la ampliación. Por ejemplo, el ejemplo que hemos trabajado casi todo el semestre, miren, ya estamos solo a una clase de terminar, casi a clase y media, ¿verdad? Por la hora que estamos de terminar el curso. Venimos trabajando demanda de daños y perjuicios. Bueno, ustedes en su demanda solicitan daños y perjuicios.
y se va a todo el proceso. A la hora de dictar sentencia, el juez solo se pronuncia por los daños y se le olvidaron los perjuicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a interponer un recurso de ampliación y le van a solicitar al juez que amplíe ese auto o que amplíe esa sentencia. Porque recuérdense que la ampliación cabe sobre autos y cabe sobre sentencias. Entonces, el trámite prácticamente el mismo, 48 horas. Después de la resolución, 2 días de audiencia a la otra parte y el juez resolverá. ¿Alguna duda de estos primeros dos, aclaración y ampliación? Para que no se les dificulten porque están regulados en el mismo artículo, ¿verdad? Preguntas y no me han contestado cuál es el principio, ¿verdad? Bueno, continuemos. El tercer recurso, pues, es el de revocatoria. Y aquí, pues, tenemos que tener claro, ¿verdad? Y vamos a leer. 598, procedencia de la revocatoria. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó y esto es bastante importante, ¿verdad? La revocatoria la puede hacer de oficio el juez que lo haya dictado. Recordemos que, miren, leamos detenidamente, ustedes con su código y yo aquí en la diapositiva y ustedes van marcando su código. Procedencia de la revocatoria, los decretos. Entonces, ¿sobre qué resolución procede este recurso? Únicamente sobre decretos, porque no nos está indicando los autos y sentencias, únicamente nos indica los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. El juez dicta una resolución, un decreto y se da cuenta de su error, él de oficio puede enmendar, ¿verdad? Puede decir, bueno, presento una revocatoria a la resolución que dicté y que regrese al estado en que se encuentra el proceso. Pero también, ¿verdad? Si una parte se considera que un decreto pues no está bien, o esa resolución no está bien, pues puede interponer la revocatoria. La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes de la última notificación. Y para este caso, pues también tenemos que aplicar el artículo 46 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? ¿Cómo se van a contar esas 24 horas? El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria debe resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, aquí les coloqué más o menos el esquema, ¿verdad? 24 horas para interponerlo y el juez resuelve en 24 horas. 24 por 24, ¿verdad? Más fácil que nos lo aprendamos así. Sin embargo, pues hay un impasse en cuanto al recurso de revocatoria, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos a leer el recurso de nulidad, solo vamos a leer un pequeño párrafo ahí. 613. Procedencia de la nulidad. Podrá imponerse nulidad contra las resoluciones. No nos dice auto, decreto, sentencia, nos dice las resoluciones y procedimientos que se infrinja la ley cuando no sean procedentes el recurso de apelación o casación. Entonces, si nosotros analizamos, ¿verdad? Porque esto se trata de analizar. Las resoluciones, los decretos son resoluciones,
pero aquí no dice que sea procedente el recurso de apelación. Entonces, la nulidad nos indica todas aquellas resoluciones donde no proceda el recurso de nulidad, pues el recurso de apelación se puede interponer la nulidad. Y aquí hay un impasse, ¿verdad?, sobre los decretos, y era lo que yo les decía al principio del curso, ¿verdad? Les notifican y la notificación va mal hecha. Esa prácticamente es un decreto. Entonces pueden plantear ustedes revocatoria de ese decreto o pueden plantear la nulidad de ese decreto. Tienen esa opción, ¿verdad? De plantear ya sea revocatoria, ya sea la nulidad. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí o es que no están entendiendo el día de hoy, verdad? Porque hoy sí lo siento demasiado callados, ¿verdad? Entonces, necesitaría, ¿verdad? Y eso que hay 175 personas escuchando la clase y de los 175, pues no me han contestado ni siquiera el principio de congruencia, que era el que yo les decía, ni me han hecho ningún tipo de pregunta, ¿verdad? Entonces, les doy 20 segundos por si quieren hacer preguntas antes de pasar al siguiente recurso. Todo claro, dice, entonces, bueno, por lo menos ya siento que están entendiendo y pasamos al siguiente. Entonces, tenemos, y ustedes vayan haciendo sus esquemas, ¿verdad? Entonces, tenemos aclaración y ampliación, 48 horas para interponer, 2 días de audiencia en la otra parte y se resuelve. La revocatoria, 24 horas para interponer y 24 horas para resolver. Y ustedes van haciendo sus esquemas ahí, ¿verdad? El link de un ejemplo de revocatoria, miren, pues, cuando ustedes interponen un memorial de demanda, el juez lo toma y resuelve, ¿verdad? Y mira si cumple con todos los requisitos. Y solo le va a dar a la otra parte, le va a notificar, no está resolviendo nada, solo le está dando impulso al proceso. Esa resolución, la que siempre mirábamos, ¿verdad? Al principio, pero es que no tengo el esquema, hoy no lo copié aquí en estas diapositivas, presentan su demanda, el juez mira, califica todos los requisitos, si los cumple, le da trámite y después con una resolución, que ese es un decreto porque solo está impulsando, le notifica a la parte demandada y le da el plazo de 9 días, ¿verdad? Para que tome una actitud procesal. Esto es lo que se conoce como el emplazamiento. Y eso se lo comunica a la parte demandada mediante un decreto. Porque si nosotros analizamos, ¿verdad?, las resoluciones y miramos las sentencias, pues ahí no nos equivocamos. Pero los autos y los decretos, los autos resuelven situaciones. Si ustedes leen un auto en cualquier proceso, pues van a encontrar que hay considerandos, que dice por tantos y resuelve, ¿verdad? Entonces, ese es un auto. El decreto, pues solo le está dando impulso, que se le da plazo a la parte demandada para que se apersone al proceso. ¿Está resolviendo? No está resolviendo nada. Entonces, sobre esta clase de resoluciones, que son decretos, cabe la revocatoria, pero también basados al artículo 613, cabe también la nulidad. Entonces, ustedes pueden decidir si interponen revocatoria o interponen nulidad. Ahora bien, la revocatoria de oficio, el juez dicta un decreto, pero él se da cuenta de que está mal, ¿verdad? Entonces lo que puede hacer es revocar esa resolución. Él lo puede hacer de oficio. Entonces,
Con estos tres, pues yo no siento que haya mayor complicación y que se vayan ustedes a perder, ¿verdad? Entonces, mire, el recurso de nulidad, si nos da tiempo, lo vamos a ver el día de hoy. Si no, pues lo vamos a ver la otra semana, porque según el programa tenemos que terminar con nulidad y casación, ¿verdad? Apelación, nulidad y casación. Pero yo creo que vamos a ver apelación de una vez. De todas maneras, pues el recurso de nulidad pues viene a interponerse contra procedimientos y contra violaciones a la ley. Tenemos violaciones de fondo y violaciones de forma. El trámite es el trámite de los incidentes. Su procedencia es sobre todas aquellas situaciones donde no cabe recurso de apelación. Por ejemplo, aquí, decretos que se dicten, no dice son apelables, ¿verdad? Entonces no cabe apelación, pero sí cabría nulidad. Lo vamos a ver detenidamente cuando miremos apelación y cuando miremos la nulidad. Reposición. Procedencia de la reposición. Los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la sala dentro de 24 horas siguientes a la última notificación. Asimismo, la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se haya dictado sentencia, trámite de la resolución, trámite y resolución de la solicitud se dará audiencia a la parte contraria por 2 días y con su contestación o si ella el tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. Miren, y aquí tenemos que tener claro, primero nos dice reposición. Los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la sala. Entonces cabe sobre los autos, pero no sobre cualquier auto, ¿verdad? No el auto que resuelva excepciones previas, no sobre el auto que resuelva un recurso, sino que es solo sobre autos originarios de la sala. Permítanme, es que no tengo volumen, por eso es que casi no les sé. No, miren, eso también estuvo bueno que me lo haya preguntado aquí la compañera Angie Karina, dice, miren, cuando hablamos de recurso de revocatoria, ustedes no deben de confundir el recurso de revocatoria civil con el recurso de revocatoria administrativo. Recordemos que el recurso de revocatoria administrativo es sobre aquellas resoluciones donde hay un superior jerárquico, ¿verdad? Entonces, él es el que va a resolver y el que va a dar su opinión. En el recurso de revocatoria es sobre decretos y lo conoce el mismo juzgado, ¿verdad? Si ustedes están litigando en paz y lo presentan en el juzgado de paz, lo resuelve el juez de paz. Si ustedes están litigando en el juzgado de primera instancia, lo presentan al juez de primera instancia y lo resuelve el mismo juez de primera instancia. Y ustedes ya saben, ¿verdad?, por qué van a estar litigando en paz y por qué van a estar litigando en primera instancia. Recuérdense de las cuantías y de todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí está su respuesta, ¿verdad? Entonces, miremos, yo creo que ya hay preguntas en Telegram. Congruencia, Oscar, sí, muy bien. Es la regla del derecho procesal por medio del cual el juez obliga a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y peticiones que se hacen en el escrito de demanda. Sarita Ali, no entendí mucho el recurso de ampliación, me imagino. Disculpe, di que en el memorial es necesario mencionar los nombres de los recursos, aclaración y ampliación, si solo se requiere una ampliación. Miren, recurso, ustedes tienen que nombrar el recurso que van a interponer. Por ejemplo, aquí nos pregunta la compañera ampliación. Miren,
Usted pide en su demanda daños y perjuicios y el juez solo resuelve los daños y no los perjuicios, entonces usted interpone un recurso de ampliación y en el memorial únicamente va recurso de ampliación. Y así le contesto de una vez al compañero. Si el auto o la sentencia tiene pasajes oscuros, no pasajes, términos oscuros, ambiguos y contradictorios, interpone solo la aclaración. Si tiene términos oscuros, ambiguos y contradictorios y sin embargo pues no se pronunció congruentemente a su demanda, usted en su mismo memorial interpone aclaración y ampliación. O sea que no necesariamente se tiene que llamar el recurso aclaración y ampliación. Por eso les dije, son recursos totalmente distintos, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos bien ahí. Continúo. Miren, pues, autos originarios de la sala. Cuando hablamos de autos originarios de la sala, quiere decir todas las resoluciones de los recursos son autos, no le ponen fin al proceso, sí, así es, son autos. Mire, autos originarios de la sala. Cuando existe un auto, ¿verdad? Los autos, pues, vienen y son resoluciones que le ponen fin a asuntos que no es el asunto principal, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es determinar que el recurso de reposición cabe solo sobre autos originarios de la sala. Hay excepciones previas que no se interponen como excepciones privilegiadas, ¿verdad? Que ustedes las pueden interponer hasta un día antes de la vista en segunda instancia. Y vamos a ver cuál es la vista en segunda instancia. Entonces, esa excepción nace en la sala. No es lo mismo que ustedes planteen una excepción previa, ¿verdad? Y esa excepción previa termina con un auto. Este auto es apelable, ustedes lo apelan y se eleva a la sala. Ese auto no está naciendo en la sala, ese está naciendo en primera instancia. Miren que cómo extraño mi pizarrón, ¿verdad? Para que ustedes poderles dibujar eso, para que lo pudieran entender, pero en lo que podemos, ¿verdad? Entonces, miren pues, hay resoluciones como esas excepciones que nacen en la sala, ¿verdad? Está el expediente está en la sala, ¿verdad? Pidieron un recurso de apelación y el expediente se encuentra en la sala, lo están resolviendo. Sin embargo, yo me doy cuenta de que existe una transacción, que es una excepción privilegiada, y yo la presento. ¿Dónde la voy a presentar? Donde está el expediente, está en la sala, y ahí la conocen y ahí la resuelven, y ese auto sí es originario de la sala, porque en la sala de apelaciones se entró a conocer, ahí resolvieron, ahí se llevaron el plazo de pruebas y resolvieron con ese auto. Entonces no es lo mismo presentarla en primera instancia y que la eleven, porque esa nació en primera instancia. Yo sé que esto tal vez se les confunde bastante, ¿verdad? Porque es el recurso, uno de los recursos que más se complican. Entonces, pues vamos a ver, no sé si entendieron bien Carlos Ruano me pide un ejemplo de un auto. Sí, mire, el auto, pues ya hemos platicado que son resoluciones que resuelven cosas que no es el asunto principal. Ya habíamos platicado en varias ocasiones que el curso principal, pues termina con una resolución que se llama sentencia y ese es un proceso principal. De ese proceso principal pueden nacer procesos accesorios, por ejemplo, el trámite de un incidente, un recurso propiamente dicho.
Y eso se resuelven por medio de autos. Esas resoluciones que no le ponen fin al proceso principal son autos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el trámite del recurso de reposición, 24 horas para interponerlo. Se le da audiencia por 2 días a la otra parte y la resolución en el tercer día siguiente. Miren, y aquí tenemos uno de los recursos más interesantes, el más utilizado. Me imagino que todos pues han escuchado de la apelación y es el recurso que más hay que tratarlo de entender porque son trámites totalmente distintos cuando es un auto y cuando es una sentencia. Entonces, lo que tenemos que tener claro en el recurso de apelación es la procedencia, sobre qué va a proceder ese recurso de apelación. Y aquí necesito que ustedes pongan bastante atención y pongan en práctica lo que han aprendido, lo que han estudiado, excepciones. Y el laboratorio pues venía bastante de excepciones, ¿verdad? Tienen que estudiar excepciones. Ahorita vamos a ver, tiene 3 días, pero ahorita vamos a ver. Antes de continuar, vamos a regresar que me preguntan del recurso de reposición. Mire, se puede interponer en cualquier estado del proceso. Claro que cuando es solo sobre autos, miren, lo primero que tenemos que tener claro es que el recurso de reposición cabe solo o solo procede sobre autos, ¿verdad? No procede sobre sentencias. Entonces, aquí lo tenemos, miren pues. En primer lugar, solo sobre autos, no sobre sentencias, no sobre decretos. Ahora bien, tenemos que hacer otra diferencia, no sobre cualquier auto, solo sobre autos originarios de la sala. Y ahorita tenemos que poner nuestra atención en cuáles son esos autos originarios de la sala. Todas las resoluciones que nacen de procesos que se ventilan directamente en la sala. Y les voy a poner 2 ejemplos distintos sobre la misma excepción de transacción. Miren pues, se presenta la demanda, se presentó la demanda, pero ustedes ya habían platicado con la otra parte, ya habían hecho una escritura de transacción y ustedes interponen la excepción de transacción. La están presentando en excepciones previas en el plazo de los 6 días, ahí abajo, ¿verdad? En el juzgado de primera instancia. Entonces el juez entra a conocer por la vía de los incidentes y la resuelve por medio de un auto. Bye. Ese auto que resuelve, ¿dónde están haciendo? Están haciendo en la primera instancia. Vienen ustedes y apelan ese auto. Esa apelación sube a la segunda instancia, pero ese no es un auto originario de la sala porque nació en primera instancia, nació de la excepción previa de transacción, ya, porque la presentaron como excepción previa. Por eso les digo yo que tienen que estudiar bastante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de excepciones que según la doctrina hay privilegiadas, hay mixtas, hay previas. Entonces, dentro de las excepciones privilegiadas tenemos la transacción de la que hemos estado hablando. O sea que esa excepción de transacción se puede interponer ya sea como previa en los 6 días de la notificación del emplazamiento, ¿se recuerda? O la podemos interponer en cualquier estado del proceso. Si el proceso está en segunda instancia, en la sala de apelaciones, y ahí presentamos nuestra excepción de transacción, se va a resolver en la sala de apelaciones esa excepción.
y ese auto, ese está naciendo en la sala, ¿verdad? En la sala de apelaciones. Entonces, ahí pues, ese es el ejemplo, ¿verdad? Claro, de que son las situaciones y son cosas que nacen en la sala porque ahí se inició el incidente. Acuérdense que los incidentes no se van a llevar a cabo solo en las excepciones previas, ¿verdad? Cualquier cosa que nos perjudique y que no tenga un trámite establecido es un incidente y lo podemos llevar dentro de cualquier parte del proceso, desde la demanda, todo el esquema que vimos hasta la sentencia, ¿verdad? Incluso a la hora de apelar. Pero miren, les voy a explicar primero la apelación para que ustedes ya se imaginen cómo es, cómo se eleva, ¿verdad? Y la resolución es 3 días, ¿verdad? La que me preguntaba, la resolución de el recurso de reposición. Apelación, miren pues, les decía que es importante que lean excepciones previas y yo les expliqué, ¿verdad? Tenemos dentro de las excepciones previas, tenemos unas que se denominan mixtas. ¿Por qué son mixtas? Porque sus efectos son de excepciones perentorias que le van a poner fin al proceso. Tenemos excepciones que solo le ponen fin a los expedientes. ¿Se recuerdan que yo les decía? Una demanda defectuosa, pues la declararon con lugar y ustedes lo que hacen es se van a su oficina, arreglan lo que le faltaba y la vuelven a presentar y le colocan un número nuevo de expediente, un número nuevo de notificador, un número nuevo de oficial, ¿verdad? Y todo va a entrar como una demanda nueva. Pero hay excepciones que le ponen fin al proceso. Y dentro de esas excepciones, pues ya sabemos que tenemos 4, que es la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada y la transacción, las últimas 4 del 116. ¿Cuáles son las excepciones previas que le ponen fin al proceso? Transacción, caducidad, prescripción y cosa juzgada. Son 4. Entonces, los autos que resuelvan esas excepciones, esas 4 excepciones, esas sí procede el recurso de apelación. El artículo 613 nos indica que sobre todas las resoluciones donde no cabe el recurso de apelación, cabe el recurso de nulidad. Y ustedes tienen que tener claro esto, porque si en el examen se les pregunta, bueno, usted interpuso una excepción de falta de capacidad legal. El auto que resolvió esa excepción fue declarado sin lugar. ¿Qué recurso interpone usted como abogado? Tienen ustedes que tener el conocimiento, ¿verdad? Excepciones previas y decir, ¿será que esta de qué les había puesto? Ya se me olvidó, de falta de capacidad, ¿verdad? ¿Le pone fin al proceso? No le pone fin al proceso. Entonces, la respuesta correcta es recurso de nulidad. Si yo les coloco, miren, ustedes interpusieron una excepción previa de caducidad. La resolución que la resolvió, perdón, el auto que la resolvió fue declarado sin lugar. ¿Qué recurso interpone usted como abogado? Entonces, ¿será que esa excepción le pone fin al proceso? ¿Ponen ustedes? Bueno, esta sí le pone fin al proceso. Yo voy a interponer el recurso de apelación. Si es demanda defectuosa, ¿será que le pone fin al proceso? No le pone fin al proceso. Entonces voy a interponer recurso de nulidad. No sé si están claros con este primer inciso. Los autos que resuelvan excepciones previas que le pongan fin al proceso. Las sentencias definitivas dictadas en primera instancia. Esas también son apelables. Entonces, ¿qué es apelable? Autos que resuelven excepciones previas que le pongan fin al proceso
sentencias definitivas dictadas en primera instancia, o sea que es la sentencia común, ¿verdad? Esa es apelable. Los autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Entonces, esos también son apelables y les voy a dar unos ejemplos. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictada en jurisdicción voluntaria son apelables. Perdón, ya se me fue el estornudo. El término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Miren pues. Dentro del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos resoluciones que sí son apelables. Igual tenemos en la ley del organismo judicial. Leamos el artículo 187. Impugnación de documentos. Entonces estamos en la prueba de documentos, se recuerda. La parte que impugne un documento o privado presentado por su adversario deberá especificar en su escrito con la mayor precisión posible cuáles son los motivos de la impugnación. Con dicho escrito se formará pieza separada. Por eso tenemos este ejemplo de aquí, ¿verdad? Los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada, que se tramitará de acuerdo con el procedimiento de los incidentes, siendo apelable la resolución que se dicte. Entonces ahí ponemos apelable, subrayan ustedes y ponen apelación en grande en su Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 365 también, ¿verdad? Trámite de la oposición y nos estamos refiriendo prácticamente a lo que es el concurso voluntario de acreedores, ¿verdad? Entonces dice trámite de la oposición, formalizada la oposición, el juez la sustanciará por el procedimiento de los incidentes con audiencia del deudor y de los representantes legales. En el último párrafo de ese artículo, para no tardarnos tanto, en todo caso la resolución del juez será apelable, pero únicamente por el opositor y las personas a quien se oyó en audiencia. 431. Nos está hablando de el divorcio y la separación, ¿verdad? Sentencia, cumplidos los requisitos anteriores, inscrito las garantías hipotecarias, en su caso el juez dictará sentencia dentro de 8 días, la que se resolverá sobre todos los puntos del convenio y será apelable. Y marquen apelable y marquen su artículo, ¿verdad? Y relaciónenlo con el de la apelación que vamos a ver, del 602. El artículo 439. Que se refiere a la preñez y el parto, ¿verdad? Nos indica resolución y oposición. Recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el juez accederá al nombre y ordenará que se publique. Y al final, pues, de ese artículo podemos ver la palabra, esta resolución es apelable. 441, oposición a la identificación de persona. Si se tratare de la identificación de un tercero y hubiere oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación, y al final, ¿verdad? Si no hubiere oposición, el juez dictará resolución declarando si procede o no la identificación y mandará que se anote el registro civil. La resolución es apelable. 441. 495.
Homologación, estamos hablando de la homologación en el trámite del proceso extrajudicial. Y aquí pues podemos encontrar también hasta abajo de los incisos 1, 2, 3, 4 y 5, el auto será apelable al quedar firme la decisión judicial y ustedes colocan auto apelable. 519. Oposición a las medidas de seguridad, ¿verdad? Eso que está de moda, ¿verdad? Que nos colocan medidas de seguridad. Si hubiere oposición de parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuarta separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que la resuelve es apelable. 543. Resolución del juez y apelación en la acumulación de procesos. El juez resolverá de plano la acumulación que se plantee y la resolución que dicte será apelable ante el tribunal. Y lo apuntan, por favor, el 543, que nos va a servir bastante, igual que el 209, creo que es, y lo vamos a ver más adelante. 615, el anulidad, trámite de la nulidad. La nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado resolución o infringido el procedimiento. Se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva es apelable ante la sala respectiva, en su caso ante la Corte Suprema de Justicia. Dentro de la ley del organismo judicial también tenemos algunos artículos que son apelables, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 66. Facultades generales, los jueces tienen la facultad, y en el inciso C podemos ver, para rechazar de plano bajo su estricta responsabilidad los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo de la otra parte. Y al final, pues ahí nos dice, en estos casos la apelación no tendrá efectos suspensivos y la resolución deberá ser razonada, será apelable, ¿verdad? Entonces, en el inciso, en el artículo 67, la enmienda del procedimiento, también pues nos indica que el auto es apelable. El 117, 140. Trámite de la declinatoria. Y recuérdense que al principio del curso hablamos de la declinatoria, ¿verdad? El que fuere demandado procesado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante el juez incompetente podrá pedirlo al juez que la declinatoria debe interponerse en el interesado dentro de los 3 días de notificado indagado. Y ahí pues vamos a encontrar que es apelable, ¿verdad? La resolución que se dicte será apelable. 140, que es el trámite de los incidentes también. Pues ahí van a encontrar ustedes resolución. El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo en la audiencia. Y si hubiere abierto a prueba, la resolución se dictará dentro de igual plazo después de concluido la prueba. La resolución será apelable. 182 y 203, miremos los dos últimos. Reconsideración de apremio, ¿va? Premios y multas contra cualquier providencia de apremio. El interesado podrá pedir la reconsideración dentro de los 2 días siguientes de ser notificado. La resolución del trámite, que dictará también dentro de 2 días, será apelable. Y la 203. Sanciones por la interposición de recursos frívolos o impertinentes.
que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la procedencia, pues aquí también es apelable, ¿verdad? Entonces, sobre todas estas resoluciones, ahí pues cabe el recurso de apelación. Y también tenemos limitaciones al recurso de apelación. Por ejemplo, en el artículo 105 del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos una de las limitaciones, pero es limitaciones en cuanto a la procedencia, ¿verdad? Después vamos a ver lo que es la limitación que nos indica el 603. Miremos el artículo 105. Facultades del juez y recurso contra sus decisiones. El juez podrá asimismo admitir otras pruebas anticipadas, además de que las que se mencionan en esta sección sí estima oportunas y conducentes. Sus resoluciones en esta materia serán apelables solo en cuestiones de la prueba anticipada. No cabía recurso de apelación, lo único que cabía era sobre si el juez negaba o no negaba el trámite de la prueba anticipada. Entonces, aquí encontramos una limitación al recurso de apelación. En el artículo 209, que es el juicio oral, pues también vamos a encontrarlo, ¿verdad? Apelación. En este tipo de procesos solo será apelable la sentencia. Entonces, en el recurso, en el juicio oral, pues no podemos apelar incidentes, no podemos apelar recursos, no podemos apelar nada, únicamente podemos apelar la sentencia. Por eso es que hay una limitación. En el artículo 243, recursos, es del sumario, ¿verdad? Solo son apelables los autos que resuelven las excepciones previas y la sentencia. Para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante deberá de acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres que ha consignado. Entonces, aquí tenemos una limitación al recurso de apelación. No lo pueden interponer en un juicio sumario como sea, ¿verdad? Porque solo es apelable el auto que resuelva excepciones previas y la sentencia. Sin embargo, pues también hay otra limitación, que cuando es un juicio de desocupación, el inquilino, ¿verdad? Si quiere presentar el recurso de apelación contra la sentencia, deberá demostrar fehacientemente que está al día con sus cuotas, ¿verdad? De la renta, para que le sea tramitado el recurso de apelación. El artículo 325. Recurso solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación. Sobre todo lo demás, no cabe el recurso en el juicio ejecutivo en la vía de apremio. En el 334, recursos. En el juicio ejecutivo, únicamente el auto que deniegue el trámite de la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. Y el 615, que les había dicho que lo apuntaran por ahí, porque es la acumulación, ¿verdad? Perdón, la nulidad, que nos indica trámite, la nulidad que interponga ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento, se tramitará como incidente. La nulidad puede interponerse por actos de procedimiento realizados antes o después de dictada sentencia. En el primer caso se interpondrá antes del señalamiento de día y hora para la vista. Entonces ahí también tenemos otra limitación. Miren pues, cuando nosotros hablamos del recurso de apelación, pues estamos prácticamente dándole paso a una segunda instancia. Y aquí les puse unos esquemas, ¿verdad? Con dibujos para que ustedes no se pierdan cuál es el paso de la segunda instancia. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos, ¿verdad? Dos instancias.
Nosotros llevamos un sistema de dos instancias, está regulado en la Constitución Política de la República y en la ley del organismo judicial. Entonces, si nosotros estamos llevando nuestro proceso porque por cuantía o por lo que sea, se está llevando en el juzgado de primera instancia y nosotros la sentencia o cualquier auto que nos es desfavorable y que nosotros necesitamos interponer recurso de apelación en el plazo de 3 días, se va a elevar a la segunda instancia para que ellos lo conozcan. Entonces, si estamos en el juzgado de primera instancia, es la sala de apelaciones la que va a conocer. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros estamos presentando una demanda en el juzgado de primera instancia, pues tenemos que ponernos de acuerdo o tenemos que preguntar cuál es la sala que conoce, ¿verdad? O la sala jurisdiccional en cuanto a conocer la segunda instancia en el juzgado de primera instancia. Por ejemplo, aquí en Guatemala, en la capital, que hay varios juzgados y hay varias salas, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo, la sala primera conoce lo proveniente de los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto, la sala 2, la del quinto, sexto, séptimo y así, ¿verdad? En los departamentos, pues no tenemos mucho problema, aunque sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la sala regional mixta de Zacatepeque, si no estoy mal, conoce también recursos de apelación de Escuintla, conoce recursos de apelación de Chimaltenango, conoce los propios de Zacatepeques. Entonces, ¿cuál es la segunda instancia en ese caso, verdad? Lo que yo quiero que entiendan es esto. Juzgado de primera instancia, olvidándonos del nombre, es la primera instancia. Y su segunda instancia sería la sala de apelaciones. Si nosotros vamos a interponer nuestro recurso aquí con el juez, va a subir a la sala de apelaciones y ahí no nos perdemos. Si nosotros estamos litigando en el juzgado de paz, ¿quién va a ser el de la segunda instancia? El juzgado de primera instancia. No sé si me entienden esto, porque aquí es donde a veces se confunden y me preguntan siempre, miren, no entendemos lo de las instancias, ¿verdad? Entonces, necesitaría, o por lo menos que me pongan que está claro lo de las instancias, o si quieren que se los repita, ¿verdad? Bueno, entonces, teniendo claro lo de la segunda instancia, ¿verdad? Que el recurso de apelación es el primero de los recursos que nosotros estamos viendo aquí, que abre la puerta a una segunda instancia porque hay una elevación, ¿verdad? Entonces, aquí pues tomé este esquema, lo encontré en internet, creo que es de una escuela, pues me pareció sencillo y para que ustedes pues lo vayan entendiendo. Prácticamente, miren, el trámite de la casación ahorita no nos queda muy claro, ¿verdad? Sí, ahí estamos bien con la foto de el compañero. Ahí estamos bien. Miren, pues, no nos va a dar tiempo, nos quedan 6 minutos y yo siento que para 6 minutos, pues, explicar el trámite de la apelación, pues no. Sin embargo, pues les voy a dejar de tarea que lean el recurso de apelación, nulidad y casación, que es lo último que nos queda. Miren, cuando nosotros vamos a presentar nuestro recurso de apelación, no entendió lo de las instancias. Miren, pues, nuestro sistema, pues,
jurídico y todo, pues se basa en 2 instancias aquí en Guatemala. Entonces, vamos a hacer el caso, vamos a hacer, se los voy a poner de una forma más sencilla, miren pues. Pongámosle que este es el papá juzgado de primera instancia y la sala de apelaciones es el abuelo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aquí y le vamos a pedir permiso al papá, que es el juzgado de primera instancia. El papá pues nos va a decir que sí, que no, o no sé, ¿verdad? Entonces, miren pues, si el papá nos dice que no nos da permiso para salir, nosotros nos vamos a quejar con el superior, que sería el abuelo, ¿verdad? Que es el que manda más. Entonces, siempre van a ser 2 instancias. Lo que tenemos que tener claro es quién va a ser el papá y quién va a ser el abuelo. Por ejemplo, si estamos en primera instancia y aquí empezamos nuestra demanda y aquí todo el proceso hasta llegar a sentencia, y en esto se da un recurso de apelación, nos tenemos que quejar con el superior, lo vamos a elevar con el superior, que sería el abuelo. Si es el juzgado de primera instancia, ¿quién es su superior, verdad? Ustedes tienen que saber la jerarquía de los tribunales. Es la sala de apelaciones. Si nosotros estamos en el juzgado de paz, porque aquí se llevó todo el proceso, ¿verdad? Porque la cuantía era menor cuantía, y ahí llevamos todo el proceso de conocimiento. Si nosotros necesitamos apelar, necesitamos irnos a quejar con nuestro abuelo y no con nuestro papá, subimos. Solo que aquí va a ser el juzgado de primera instancia, porque ¿cómo es el orden de los tribunales? Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, juzgados de primera instancia, juzgados de paz, ¿verdad? Entonces, siempre es el superior. Y no les quise poner otro aquí para no confundirlos, porque si estamos en sala de apelaciones, ¿quién es la segunda instancia? Sería la Corte Suprema de Justicia, pero ahí ya no se forma instancia, ¿verdad? Porque es el recurso de casación y ahí pues nos perderíamos más. Entonces, no sé si con esto pues ya les queda claro lo que son las instancias, ¿verdad? Y al compañero que me escribió, apelación, nulidad y casación. Entonces, miren pues, vamos a aprovechar los últimos 3 minutos. Cuando hablamos de apelación, tenemos que tener en cuenta que si vamos a apelar un auto o vamos a apelar una sentencia. ¿Por qué? Porque los plazos son distintos totalmente. Claro que se van a interponer en 3 días. Ya sea un auto o una sentencia, se interpone por el plazo de 3 días, artículo 602. Vale. Ustedes presentaron su recurso de apelación, lo llevaron, ¿y dónde lo van a presentar? En el juzgado donde están litigando, ¿verdad? Ahí lo van a presentar ustedes. Él se eleva a la segunda instancia. Ya aquí en la segunda instancia, ya sea sala de apelaciones o juzgado de primera instancia, se le va a dar una audiencia. Si es sentencia lo que están apelando, se le da una audiencia por 6 días. Si es un auto, por 3 días. Entonces, eso es para que hagan uso del recurso. Y yo les voy a explicar la otra semana qué es hacer uso del recurso, qué es plantear agravios y en qué ocasiones pues deben de presentar ustedes su recurso de apelación con todo y los agravios. Entonces, miren, cuando lo hacemos en civil, prácticamente ustedes deben de presentar un memorial. Aquí, interposición, señor juez, no estoy de acuerdo con la sentencia, por lo que procedo a interponer recurso de apelación únicamente, ¿verdad? Solo que bien fundamentado y todo, pero solamente. Lo toma el juzgado de primera instancia y lo eleva a la sala. La sala le va a dar, si es sentencia, 6 días para que haga uso del recurso.
Si es auto, 3 días. ¿Y qué es hacer uso del recurso? Presentan un memorial con los agravios, señor juez, de acuerdo a la resolución tal y tal, y empiezan a ustedes a contar todo lo que les está perjudicando. Entonces, después viene un término para la vista que es de 15 días. Prácticamente es para que la otra parte se oponga. La sentencia dentro de 15 días, si lo necesita, pues diligencias para mejor proveer. Y aquí si es un auto, pues 3 días y lo vamos a ver la otra semana. Entonces, pues hasta hoy, pues se nos fue el tiempo rapidito. Muchas gracias por su atención y nos vemos la otra semana. Recordemos el recurso de apelación y nulidad, que es lo que más me interesa, ¿verdad? Pues casación, pues lo vamos a ver así. Y si tienen preguntas del curso, pues ya que es la última clase, pues vamos a ver eso. Entonces nos vemos la otra semana. Muchas gracias por su atención y nos vemos la otra semana.